¿me entiendes? Si tú dudaste, ¿entiendes? Si es que Dios lo va a hacer o no lo va a hacer, si tú dudaste, es mejor que tú ni ores, ¿entiendes? Porque todo aquel que duda es como la ola del mar, que ha arrastrado de aquí para allá y allá para acá, ¿me entiendes? O sea, no tiene un fundamento, no sabe ni para dónde va, no sabe ni en quién he creído. A veces el necesitado tiene más fe que el que va a orar. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando tú tienes tu mente, ¿me entiendes? O mejor dicho, tu creencia fundamentada en la roca que es Cristo Jesús, y tú entiendes que no eres tú que va a hacer la cosa, sino que es Dios que la va a hacer a través de tu persona. Dios le bendiga, mis amados. Estamos una vez más en este segmento, en este canal, esperando que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y sea de gran edificación para cada uno de ustedes. Hoy estamos de nuevo en un conversatorio entre el hermano Julio Rodríguez García y su hermano Ariel Jesurún Hernández. Mi hermano Julio, cuénteme, ¿qué usted cree? ¿Qué está pasando a nivel ministerial con respecto al evangelio? ¿Qué está pasando? Que no estamos viendo señales, no estamos viendo paralíticos levantarse, no estamos viendo las sanidades de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Usted puede hablarme acerca de qué es lo que está aconteciendo en el pueblo de Dios, que están escaseando los milagros? Amén. Dios le bendiga. Y vamos a hablar o a responder mejor tu pregunta: ¿por qué no están aconteciendo los milagros en este tiempo? ¿Me entiendes? O sea, no en el mundo entero. Hay lugares que acontece, pero no, mayormente podemos ver que hay más palabras que milagros. Y los milagros son tan importantes, los milagros, que acontezcan dentro de la membresía, dentro, ¿me entiendes? O donde uno vaya y se mueva. Los milagros son importantes. ¿Por qué razón? Porque la misma Escritura enseña y dice que los que no creen a la palabra, pues van a creer a los milagros. Exacto. Y por eso es que si tú eres un apóstol llamado por Dios, los milagros deben de acompañarte. Esta clase de señales deben de acompañarte. Ahora bien, ¿por qué no están aconteciendo esta cosa? ¿Por qué no están en función? Sino que estamos viendo más palabras. Estamos viendo, como quien dice, hay hasta mucho desorden. Como quien dice, hay más desorden que obediencia, que milagro. ¿Me entiendes? Entonces, si tú te fijas, ¿por qué razón no acontecen? Una, la gente, el hombre que se dice llamar de Dios, primer punto, no busca a Dios, ¿entiendes? Como debe hacerlo. ¿Entiendes? Tú quieres que acontezca un milagro y no está, como quien dice, vamos a decir, en obediencia al Señor. No escucha la voz de Dios. Y algo que tenemos que tener, un punto clave, es que la misma Escritura enseña y dice, ¿me entiende? Que estas señales, ahora sí le voy a llegar, seguirán a los que creen. Entonces, ¿será que no están creyendo? Ese es el punto clave. Hay incredulidad en lo que hay incredulidad, ¿me entiendes? Cuando muchas personas... Y hay un tópico ahí, porque lo vamos a hacer en modo conversatorio. Hay una parte ahí que, ¿por qué no están ocurriendo los milagros? Tú dijiste que por la incredulidad, ¿verdad? Pero vemos que Jesús dijo que este género no sale sino con oración y ayuno y oración. Para vencer la incredulidad hay que ayunar, y nadie está dispuesto a hacerlo. Nadie quiere ayunar, nadie quiere sacrificarse. ¿Entiendes? Entonces,
lo que creo es que por falta del desprendimiento y del sacrificio a Dios en obediencia, pues no están aconteciendo las señales no lo están siguiendo porque todavía tienen esa incredulidad, ¿entiendes? Y la incredulidad se vence con sacrificio. Entonces, un punto clave que vamos a dar en esta hora es que hay personas que van a orar por alguien, pero lo primero que lo visita es la duda. ¿Me entiendes? Si tú dudaste, ¿entiendes? Si es que Dios lo va a hacer o no lo va a hacer, si tú dudaste, es mejor que tú ni ores, ¿entiendes? Porque todo aquel que duda es como la ola del mar, que ha arrastrado de aquí para allá y allá para acá, ¿me entiendes? O sea, no tiene un fundamento, no sabe ni para dónde va, no sabe ni en quién he creído. A veces el necesitado tiene más fe que el que va a orar. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando tú tienes tu mente, ¿me entiendes? O mejor dicho, tu creencia fundamentada en la roca que es Cristo Jesús, y tú entiendes que no eres tú que va a hacer la cosa, sino que es Dios que la va a hacer a través de tu persona. Exacto. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que hay muchas personas, hijo, que ellos para cuando van a orar por alguien, ellos quieren que sepan que son ellos que van a hacer. Recuérdate, amén, ¿entiendes? Recuérdate esto. Cuando ellos van a orar por alguien, ellos creen que son ellos que van a hacer la cosa. Cuando ellos van a orar por alguien, por un paralítico o alguien que esté con un brazo menos, ¿me entiendes? Ellos piensan que son ellos que van a realizar el milagro. Quieren ser recompensados. Amén. Porque en este tiempo la gente no está buscando la aprobación de Dios, sino la aprobación de los hombres. ¿Me entiendes? Ser visto por los hombres y no ser visto por Dios. Hay mucha gente que lo que se preocupan es porque la gente sepa que ellos sanan. Que ellos sanan. Porque la gente sepa que ellos tienen profecía y hacen milagros. ¿Entiendes? Entonces ahí tienen su propia recompensa. La Biblia lo enseña porque buscan congraciarse con los hombres, buscan la benevolencia de los hombres, buscan el orgullo. El orgullo lo ha llevado a ellos a ser alabados por los hombres. Entonces eso es una de las causas por la cual los milagros y las señales escasean. Entonces podemos ver, mi hermanito Julio, que entonces esta clase de gente lo que quiere y anhela es ser visto. ¿Entiendes? Anhelan que no Jesús crezca, sino ellos. ¿Entiendes? Entonces tenemos que entender que el evangelio se trata de crecer hacia abajo, de menguar cada día, de ser más humilde. ¿Entiendes? Entonces hay poca gente haciendo milagros, hay poca gente haciendo con una unción fuerte, porque son pocos los que se sacrifican en obediencia al Señor, los que dejan de ser ellos para que reine Jesús en ellos, en su vida. Por eso el apóstol Pablo nos decía que era necesario que nosotros menguáramos para que Cristo creciera en nosotros. Era necesario, el apóstol Pablo vuelve y dice, que desaparezcamos nosotros, o sea, que nos neguemos a nosotros mismos para que realmente se establezca el evangelio de Jesucristo en nosotros y andemos correctamente. ¿Entiendes? Entonces, lo que estamos viendo en nuestra amada audiencia, que mucha gente que buscan vanagloriarse, ¿entiendes? Por las cosas que hacen, ¿entiendes? Por lo que el Señor le ha permitido que ellos hagan. Muchos los hacen por adivinación, otros los hacen por espíritus de demonio, engañoso, ¿entiendes? Y entonces hay que tener mucha cuenta, porque muchos vendrán, dice la palabra, y los engañarán. Es difícil, pero es así, hermano. Hay que creer que muchos de ellos imparten por espíritu demoníaco milagros, ¿entiendes? Milagros, por espíritu de adivinación. Hablan cosas que saben de la gente porque un demonio se lo muestra. Entonces hay que tener mucha cuenta con lo que está aconteciendo hoy en día, porque esto es fuerte, mis amados hermanos, pero sabemos que cuando Dios hace algo, lo hace concluso. O sea, Dios cuando va a hacer algo lo hace completo. Dios no hace y no deja nada a media. Cuando Dios te sana, te sana. Cuando Dios te liberta, te liberta. Cuando Dios hace algo, por eso que usted está viendo mucho show mediático, mi hermano.
de gente que son endemoniadas y son libres, y a veces usted lo ve más desobediente y peor todavía. No hay una tal liberación, ¿entiende? Si nosotros vemos en la Biblia, a todos los que los discípulos libertaban no eran iguales más, ¿entiende? A todo el que los discípulos y el mismo Jesús libertaba, tenían un cambio radical en su vida. O sea, se le veía el cambio de que Cristo había tocado su puerta, su corazón, y lo había cambiado y lo había restaurado. Entonces, hoy en día vemos que lo que tenemos es un show para distraer a un montón de gente, ¿entiende? Entonces, por eso usted debe de entender de que lo que Jesucristo vino a separar, o más bien no a separar, sino a que se rompiese un patrón de manipulación, ¿entiende? De que todos tengan acceso a la presencia del Señor, y todo el que tiene el Espíritu Santo, todo el que tiene y busca al Señor, Dios le puede entregar el don de discernimiento de espíritu y dejar de ser engañado, ¿entiende? Por muchos charlatanes que vienen a entorpecer la obra del Señor. Entonces mira, si tú te fijas, la Escritura habla de todos esos grandes hombres de Dios, donde está Pedro, donde está Marco, Juan, donde está el apóstol Pablo, a Jacobo, ¿me entiendes? O sea, Felipe, esa gente que predicaban y llevaban las buenas nuevas de salvación, ¿entiendes? Llevaban el arrepentimiento, a que las personas se vuelvan de su mal camino y se arrepientan a Cristo Jesús. Entonces, si tú te fijas, Pedro realizó muchísimos milagros. Si tú te fijas, Juan, Jacobo, o sea, todos esos discípulos de Jesús realizaron muchísimos milagros. Entonces, debemos de darnos cuenta que la Escritura enseña que Jesús, el mismo Jesús dijo a sus discípulos, llamó a sus discípulos y dice, y le dio autoridad sobre todo demonio, ¿me entiendes? Para que tocasen a los enfermos y los enfermos sanen, o sea, se han sanado. A los demonios se han libertado, entonces que los enfermos sanen. Los demonios se han libertado, dice que beberán cosas mortíferas y no les hará daño. O sea, no van a sufrir la muerte. Entonces, esas cosas en este tiempo no están aconteciendo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Si el mismo Jesús le dio la autoridad, o sea, si nosotros tenemos algo, o algún hombre de Dios tiene algo, tiene que darse cuenta que lo tiene por Jesús. ¿Me entiendes? O sea, usted no es nadie sin Jesús. Jesús, eso que usted tiene, eso se lo dio Dios. Eso, como quien dice, es prestado. Exacto. ¿Tú me entiendes? Pero algo que el hombre de Dios hoy, o lo que se dice llamar de Dios, tienen, es que ellos andan buscando su propio beneficio. ¿Me entiendes? Andan buscando su propia gloria. ¿Tú me entiendes? Varón, y la gloria del hombre, varón, la gloria del hombre. Jehová, Dios dice que Él no recibe gloria de hombre. ¿Tú me entiendes? Hoy en día, la gente se ha enfocado, ¿entiendes? A llevar simplemente, oye hijo, oye, te voy a decir algo profundo. O sea, en llevar simplemente y dar una palabra simplemente de ellos, y no acontece nada, ni por la palabra. O sea, porque si tú predicas la palabra tal y tal como está escrita, debe de acontecer milagro por medio de la palabra. ¿Me entiendes? Por medio de la palabra, tú oras por un enfermo, Señor, manifiesta el don de sanidad. Tú comenzas, Señor, recuérdate que tú dijiste que sobre los enfermos iban a poner la mano y ellos iban a sanar. Pero ¿por qué razón tú te cansas de predicar y no ves milagros, no ves señales, no ves nada que acontece? ¿Me entiendes? Entonces, si tú te fijas y tú te enfocas en estos escenarios, gente que vienen y simplemente predicaron, y como tú decías, supuestamente hay uno que está libre y tú le dices, ¿te quieres arrepentir? Y te dice que no. ¿Qué libertad es esa?
¿Qué libertad recibió? ¿Qué libertad recibió? Si todo aquel que Jesús libertaba le seguía. La Biblia enseña que él, en el capítulo 5 de Marcos, dice que montándose en una barca, ¿entiendes? Cruzaron al otro lado a Gadara. Y dice que cuando llegaron allí había un hombre endemoniado que poseía una legión de demonios, la cual eran 2000, ¿me entiendes? Y cuando Jesús llegó, dice que él salió al encuentro. ¿Por qué viene a atormentarme antes de tiempo? Y Jesús hizo a aquel hombre libre. Exacto. Jesús lo hizo libre. ¿Y qué fue lo que el hombre quiso hacer? Seguir a Jesús inmediatamente. Exacto. Porque fue libre. Todo aquel que tú le declaras liberación tiene que seguir a Jesús. Exacto. Todo aquel que es libre tiene que seguir a Jesús. El que no sigue a Jesús está atado. Exacto. Bueno, mi hermano, es una realidad, pero es así. Debemos de entender de que el Evangelio de Jesucristo conlleva un poder muy fuerte. Y el que no muestra realmente las señales de Jesucristo por tal Evangelio, habría que observarlo y chequear a ver qué es lo que está pasando, ¿entiendes? Porque hay estados del hombre que lleva al hombre a que estén en una situación quizá pecaminosa, apartados de Dios, y solamente esté haciendo una pantomima delante de los demás, y por eso no ocurren estas cosas. Debemos de entender de que lo que el Señor plantó y dejó fue un evangelio de poder, un evangelio de evidencia de que Él resucitó de entre los muertos y de que toda autoridad le fue dada sobre el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Toda autoridad es de Él. Él fue el que despertó y dijo, y cuando resucitó dijo, se me ha dado la llave o he tomado la llave del abismo, del Hades y de la muerte. Nada pueden hacer si no soy yo que doy la orden, en otras palabras. Entonces nosotros tenemos que entender de que el Evangelio de Jesucristo no es una pantalla. No consiste en palabras, sino en poder de Dios. Dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Entiendes? Principalmente a los judíos y luego a los griegos. Entonces tenemos que entender de que Dios vino a traer libertad, ¿entiendes? A sacar los presos de la cárcel, a darle apertura a los presos de la cárcel, a sacar las almas encarceladas, los espíritus encarcelados, donde quiera que estén, ¿entiendes? Entonces nos hizo a nosotros sus discípulos para que su evangelio fuera transmitido y la gente encontrara esa libertad, ¿entiendes? Ese regocijo de que el Señor, de que el reino de los cielos se había acercado hacia ellos. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día es que hoy lo que hay es un tirijala, ¿entiendes? Entre muchos creyentes, entre muchos líderes que se dicen tener la verdad, pero lamentablemente son provocados y no hay paz en ellos, ¿entiendes? Porque todo el que tú ves que responde hacia alguien que de una u otra manera dijo algo en su contra, si fue mentira, no tiene el por qué responder, ¿entiendes? Ahora, todo el que responde está dando a entender de que hay algo, ¿entiendes? O sea, yo no le puedo poner atención a una crítica, yo no le puedo poner atención a una calumnia, yo no le puedo prestar atención a nada de estas cosas si verdaderamente yo tengo a Dios. Lo mío es hacer la paz con todo, tener paz con todo el mundo, aunque sean mis enemigos, ¿entiendes? Yo no puedo odiar a mi enemigo, yo no puedo irme al tirijala con mi enemigo, porque entonces estaría quebrantando el verdadero evangelio de Jesucristo, ¿me entiendes? Dios no vino a traer este tipo de conducta en un creyente. Entonces tenemos que entender de que a veces las cosas no pasan por conductas del ser humano. No es porque el evangelio se fue, no es porque Cristo no tiene poder, no, es porque hay conductas en el ser humano, cosas que ellos practican que ahogan en ellos el evangelio de Jesucristo, ¿entiendes? Gente que están en disensión con sus hermanos, gente que tienen raíz de amargura, gente que tienen pleitos, contiendas con sus hermanos y no están de acuerdo y nunca tienen paz, y entonces siguen predicando normal y tratando de hacer milagros, pero no pueden, ¿entiendes? Tratando de influenciar a un pueblo con ya usted ve que hasta hacen hasta animaciones, ¿entiendes? Tratan de usar psicología con el pueblo para quedar enredados, porque ellos lo que quieren ser como animadores,
¿me entiendes? Animadores, y no es así, mi hermano. Esto no se trata de animar a nadie. Aquí se trata de decir la verdad, y la verdad que Cristo nos enseñó, que dijo que el que conozca la verdad, ese sería verdaderamente libre. Nosotros estamos aquí para decirle la verdad a quien sea, para decir lo que está dentro de la palabra del Señor, le guste o no le guste, usted lo comparta o no lo comparta, es porque es lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso los profetas tenían problemas con todo el mundo. Hoy los profetas no tienen problemas con nadie. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque se parcializan, doblan el evangelio del Señor, doblan la palabra de lo que Dios dijo. Un sinnúmero de profetas por ahí retractándose de lo que dijo Dios. ¿Entiendes? Sin Dios haber dicho nada. Entonces, nosotros tenemos que entender de que el evangelio de Jesucristo no es un juego, de que el evangelio del Señor es algo serio. Esto no es fama. Exacto. Esto no es dinero. Esto no es buscar dádivas de la gente. No. Esto es tratar de que mi prójimo acepte al Señor, se salve también, ¿entiendes? Y conozca la verdad que es Jesucristo. Yo debo de tener, que es lo que Jesús hacía, compasión por los demás y sanarlo, compasión por los demás y dar lo que el Señor me entregó, lo que recibí por gracia. Pero hoy lo que vemos es que no tienen compasión por los demás y lo que quieren es estar haciendo milagros supuestamente para llamar la atención y para que la gente lo invite y para que la gente los alabe y para que la gente diga no, el predicador del momento, el evangelista del momento, la predicadora del momento, la adoradora del momento, ¿me entiendes? Y todo eso es un montón de paja que será quemado en el infierno. Usted puede darse cuenta que Salomón tuvo tantas cosas y dijo que todo era vanidad. Aún la sabiduría, dijo él, aún la sabiduría, varón, es vanidad de vanidades. Entonces nosotros hoy estamos haciendo una alerta a que deje de ser un cristiano, un creyente, un servidor de Jesucristo, seco, mediocre, que sea un creyente genuino, que lo que su sí sea así. Hay una revelación en lo que dice el sí sea así, varón, que todos creen que lo que pasa es que el sí que dice el Señor, que vuestro sí sea así, es que lo que está dentro esté afuera, mi hermano. ¿Entiendes? Es que tú no puedes reflejar algo por dentro y por fuera hacer una pantalla. ¿Entiendes? Eso no es que tu sí sea así, eso es una pantalla. Eso es como pasó como pasó con la mujer de Jeroboam. ¿Entiendes? Nosotros debemos de tener que a Dios nadie se le puede disfrazar. ¿Entiendes? Usted podrá hacer una pantalla delante de un público que Dios también le va a pedir, le va a llamar a cuenta ese pecado que usted está haciendo, ¿me entiende? Está haciendo pantalla para ser alabado por los hombres o para tener fama y dinero. Dios se la va a cobrar. ¿Entiende? Este evangelio no es un juego. ¿Entiende? Este evangelio es algo muy importante porque se trata de la salvación de su alma. Entonces nosotros debemos entender de Gloria, que papá. el Aleluya. evangelio de Jesucristo no consiste solamente en palabras, sino en hechos, de que usted refleje lo que está dentro hacia afuera. Algo que yo tengo, mi hermano Julio, es que usted se puede dar cuenta Gloria. de que una manzana, una fruta se pudre adentro por si algo de afuera entra. Puede ser un bicho, puede ser cualquier cosa. Se pudre de adentro hacia afuera de única manera si algo entra. ¿Entiendes? Por eso el Señor Jesucristo nos enseñó y nos dijo que lo que entra por la boca en un sentido no contamina, para que usted se dé cuenta. Pero lo que sale de adentro sí contamina. Porque el detalle es que mucha gente, varón, podrían estar vestidos hasta los pies, hasta las mangas de la corbata de aquí y con un nudo hasta aquí, pero con el corazón podrido, con raíz de amargura por dentro, ¿entiendes? Con un pastor clavado en el corazón. Y ese es un problema muy fuerte, ¿entiendes? Hay mucha gente. Y otra cosa, el que está dañado afuera es porque está dañado adentro, ¿entiendes? El daño en sí siempre está dentro, no afuera, ¿entiendes? Si usted refleja algo afuera es porque está dentro, ¿entiende? Y si usted refleja algo que no está dentro afuera, puede ser que adentro esté dañado y usted esté haciendo una apariencia de que usted está bien y no está bien. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, todo
es de adentro que sale, de adentro. El ser del ser humano, el alma, los sentimientos, todo es adentro que empieza, todo ahí adentro. Las intenciones del corazón es dentro que están. Entonces trate de que su intención no sea dañar el evangelio de Jesucristo. Trate de que su intención sea lo más justa, ¿me entiende?, posible. Por eso el mismo libro de Apocalipsis dice que el que sea santo se santifique más, ¿entiende? El que sea justo, tenga más justicia, ¿entiende? Entonces debemos de entender de esto, hermano. No sé si tú tendrás algo más que aportar, pero yo creo que Muy bien.